Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los peligros respiratorios. Estos se pueden dar por contaminación por partículas de polvo, humos o en nieblas, también por contaminación por gases y vapores. Se puede dar cuando hay aire deficiente de oxígeno o cuando hay alguno de estos peligros combinados. Vamos a ir viendo cada uno. En el caso del polvo se define como las partículas sólidas de cualquier tamaño, naturaleza o origen, pero que son capaces de mantenerse suspendidas en el aire. ¿Cómo se puede generar el polvo? Se puede producir mecánicamente por la desintegración de partículas más grandes en operaciones, como por ejemplo cuando se hace el arenado, el chancado, la perforación, el maquinado, granellado o la manipulación de mineral concentrado, como ejemplos. Una de las enfermedades más conocidas que se pueden producir por exposición a polvo es la neumoconiosis, que se produce por acumulación crónica de varios años de polvo a nivel de los alvéolos pulmonares. Este polvo va a inducir un proceso inflamatorio y de fibrosis en los alvéolos. Esto hace que ya no funcionen adecuadamente los alvéolos. Se hace gradualmente una insuficiencia respiratoria que puede conllevar a la muerte por la incapacidad de poder respirar bien. ¿Cómo se ve una neumoconiosis? Esto se detecta a través de las radiografías de tórax. Como vemos ahí, hay imágenes pequeñas, nodulares, que pueden inclusive llegar a ser muy grandes, pero al inicio pueden pasar desapercibidas. Tengamos en cuenta que la neumoconiosis no tiene un tratamiento definido. Incluso después de suspender la exposición, la fibrosis por la inflamación puede continuar y el daño en los pulmones es irreversible. Por eso se considera que lo mejor es la prevención para evitar el daño producido por el polvo. Hay diversos tipos de neumoconiosis. Las más conocidas son la silicosis, causada por el óxido de sílice, o la asbestosis producida por el asbesto. Pero también existen otros tipos, como la vicinosis producida por polvo de algodón, o por hierro, aluminio u otros tipos de metales. Ahora hablemos sobre los humos metálicos. Estos ocurren cuando los metales se calientan, se funden, se vaporizan y se enfrían rápidamente, formando partículas muy finas que quedan suspendidas en el aire. ¿Cuáles son los efectos de los humos metálicos? Dependiendo del tipo de metal, los humos tienen su efecto fundamental al pasar a la sangre y producir una intoxicación aguda o crónica. La intoxicación que producen puede terminar en lesiones diferentes de órganos, incluyendo diferentes tipos de cáncer, principalmente el cáncer de pulmón o el hígado. Los gases son sustancias que son gaseosas a temperatura y presión ambiental, y los vapores vienen a ser sustancias en fase gaseosa, pero que a temperatura y presión ambiental pueden ser líquidas o sólidas. Dentro de los gases podemos tener el monóxido de carbono, dióxido de azufre, cloro, derivados, y los vapores pueden ser vapores orgánicos por pinturas, disolventes o vapores de mercurio, por poner algunos ejemplos. ¿Qué efectos pueden tener en la salud? Pueden ser locales, produciendo irritación o inflamación de las vías respiratorias, o pueden ser a nivel sistémico, es decir, en todo el cuerpo, cuando se asimilan hacia la sangre y a partir de ese punto hacer notar su acción en el resto del cuerpo. Se van a dispersar por el cuerpo produciendo irritación e inflamación en todo el cuerpo. La prevención de la contaminación por peligros respiratorios, por todo lo que hemos mencionado, va desde saber identificar cuáles son estos peligros, informarse sobre el riesgo de lesión que pueden producir el organismo, conocer los métodos de control y cumplir con los controles médicos recomendados. La vigilancia de los trabajadores que están expuestos se hace principalmente a través de los exámenes médicos ocupacionales, donde principalmente tenemos a la radiografía de tórax y la espirometría. La radiografía de tórax que busca lesiones
lesiones grandes que se pueden visualizar, y la espirometría, que va a ver cuál es la capacidad funcional, la función del pulmón, si está intacta o ya ha empezado a ocasionarse daños. A veces en la radiografía de tórax aún no se presentan lesiones visibles, pero en la espirometría ya se está presentando cierto déficit. Por lo tanto, se puede a partir de ese momento investigar de acuerdo a la exposición que haya tenido el trabajador. El control de riesgo, como sabemos, se tiene que dar en diversas etapas. Hablamos de limitar el tiempo de exposición a los peligros, disminuir la emisión de las fuentes, qué es lo que está produciendo estos gases, estos vapores, estos polvos, a través de la extracción, ventilación o el riesgo de aspersión. Y por último, el uso de equipos de protección respiratoria. Recordemos que en una jerarquía de controles de riesgo, el uso de EPPs es lo menos efectivo. Vamos a finalizar hablando sobre los respiradores, sobre los equipos de protección, que finalmente son los que estamos utilizando como parte de nuestros equipos de protección habituales. Estos pueden ser respiradores con filtros específicos para el tipo de contaminante, los cuales requieren saber cuál es la talla y que el trabajador esté sin barba. Pueden ser equipos filtrantes contra partículas o agentes biológicos, gases, vapores, o pueden ser equipos aislantes que sean autónomos con líneas de aire fresco o líneas de aire comprimido. Puede ser una máscara, una media máscara, un casco. ¿Cómo usar apropiadamente el respirador? Hay que asegurar que el respirador se ajuste bien a la cara mediante las pruebas de ajuste. Existe una prueba de presión positiva y una prueba de presión negativa. La prueba de presión positiva se realiza de esta manera. Hay que cubrir la válvula de exhalación con la mano, como está en la imagen. Exhalar, es decir, botar el aire ligeramente y mantener la presión a nivel de esta válvula por alrededor de 10 segundos. Si no se produce fuga de aire, entonces el cierre de la máscara es perfecto. De lo contrario, hay que reajustar las correas y volver a intentar esta prueba de presión positiva. La prueba de presión negativa es diferente. En este caso hay que cubrir las válvulas de inhalación con las manos, con ambas manos como está en la imagen. Inhalar, es decir, tomar aire ligeramente y mantener la presión de succión por unos 10 segundos. Si no se produce fuga de aire, el cierre ha sido perfecto. De lo contrario, al igual que en el caso de la presión positiva, hay que reajustar las correas y volver a intentarlo. Este tipo de pruebas se tiene que utilizar antes de ingresar al área contaminada o donde va a haber exposición. Hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. Si un respirador es diseñado para filtrar partículas de polvo, no lo va a proteger contra gases, vapores o humo. Hay un tipo de filtro específico para cada tipo de agente. Si se siente un olor extraño, sabores extraños, o sentimos que los ojos o las gargantas están irritados, a pesar de utilizar el equipo de protección, hay que abandonar el área y cambiar, revisar los filtros. Hay que limpiar los respiradores de manera regular. Guardar el respirador en un lugar seco y cerrado. Y si es que se presenta alguna limitación médica, hay que informar al supervisor, ya que al respirar a través de este respirador va a requerir mayor esfuerzo. Antes de limpiar el respirador hay que remover los filtros, el diafragma de voz y la membrana de válvulas si es que las hubiera. Se lava cada una de las partes con jabón neutro y agua y dejar secar el respirador y las piezas con toalla de papel o paño suave. Hay que siempre verificar las piezas y cambiar las que se encuentran defectuosas, teniendo en consideración que hay un tiempo de vida para los filtros también. Bien, eso sería todo. Si hubiera alguna pregunta se pueden contactar al siguiente correo bambas.medico@siva.com.p. Gracias.